Mario González, a través de Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro. Estamos en plena campaña del Poder Judicial en esta reforma inédita, esta gran elección que se va a realizar para ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial. Y hay un debate muy interesante en el que ha entrado incluso el expresidente Ernesto Zedillo. Han pasado muchas administraciones y Ernesto Zedillo guardaba silencio hasta ahora que se toca esta reforma al Poder Judicial, y vaya que ha salido a hablar por medio de los medios de comunicación en los cuales participa, como Letras Libres, por ejemplo, y ahora la revista Nexos también con una entrevista, en donde manifiesta la misma postura. Él sostiene que de los daños que se han hecho a la democracia mexicana, este es quizás el peor, que se está destruyendo la democracia, es lo que ha dicho insistentemente. Y la presidenta Claudia Sheinbaum le ha respondido también en la conferencia matutina. Respondió a estas críticas formuladas, muy fuertes críticas por Ernesto Zedillo sobre la reforma judicial, y dijo algo así como que Ernesto Zedillo se ha convertido en un vocero de una narrativa impulsada en ciertos medios de comunicación, mediante la cual se buscan nuevos voceros para arremeter contra el gobierno de México. Dice la presidenta Sheinbaum que ahora la cantaleta que traen es que somos un gobierno autoritario. Letras Libres y Nexos traen autoritarismo. Se acabó la democracia en México. Es la nueva narrativa, como ya nadie les cree, buscan nuevos voceros, se van a buscar a Ernesto Zedillo como vocero. Bueno, también se le ha criticado a Ernesto Zedillo porque fue el artífice también de una reforma al Poder Judicial en el pasado, en el 94, y que que llevó al esquema tal cual lo conocíamos hasta esta nueva reforma al Poder Judicial. Pero hay muchos que coinciden en que esta elección, insisto, que estamos conociendo, que estamos construyendo, nos va a llevar a quién sabe dónde. Realmente lo que yo he podido notar es una batalla en el terreno electoral muy fuerte entre grupos de poder. No entre ciudadanos de que van a elegir a su mejor candidato, al mejor perfil, que todavía no conocemos a los perfiles de... No. Estamos viendo batallas entre grupos muy poderosos que financian candidaturas por arriba y por abajo del agua. En redes sociales, que tienen sus preferidos. ¿Por qué? Pues porque hay mucho en juego. Y eso ya se sabía. Y eso se había advertido. Y no se lo hicieron con inocencia. Nos llevaron a este momento en el que tendremos que elegirlos. Pero es una realidad. Y cuando hablo de personas de poder, me refiero a grupos de todo tipo. Políticos, económicos y de facto. Poderes de facto, grupos criminales, evidente también, infiltrados en el Poder Judicial. No lo digo yo, ya lo reconocen los propios integrantes de la Cuarta Transformación. Pero los quitamos. A ver cómo. Vamos a hablar de todo esto porque también hay un posicionamiento muy interesante de Somos México, de esta agrupación. Hay un posicionamiento que apunta en esta dirección. Hablan de que esta reforma es sumamente perniciosa para el país, y vamos a conversar con Edmundo Jacobo Molina, integrante del grupo directivo de Somos México. ¿Cómo estás, Edmundo? Me da muchísimo gusto saludarte en esta mañana. Bienvenido. El gusto es mío, Mario. Gracias por el espacio, y tocas temas de suma relevancia. Además, con voceros como Ernesto Zedillo, que justamente, como bien mencionas, en 1994, recién, si no me equivoco, a los 5 días que asumió la presidencia de la República, envió su primera iniciativa, y esta fue para reformar el Poder Judicial. Había sido testigo como secretario de Estado de un Poder Judicial muy a la orden del Poder Ejecutivo, y aquella iniciativa lo que propugnaba era poder darle autonomía, independencia al Poder Judicial para lograr los equilibrios necesarios que cualquier democracia merece entre por lo menos los 3 poderes centrales del Estado, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y ahora, a escasos años, estamos apenas, Mario, a 30 años de aquella reforma, lo que estamos viendo es una regresión muy importante, en donde, sobre pretexto de la democracia, porque qué bonito suena aquello de que vamos a poder elegir nosotros directamente el argumento, exactamente, a jueces, magistrados. Con eso, la verdad, lo que está en juego es una regresión. ¿Por qué digo esto? A ver, primero que nada habrá que reconocer
que en México tenemos un grave problema de administración de justicia. Negarlo sería negar la realidad. O sea, efectivamente una justicia que no es pronta y expedita, no es justicia, y tenemos datos graves de rezagos importantes en expedientes que se acumulan y que no se atienden oportunamente. Pero se había venido construyendo una carrera judicial con jueces bien formados que venían transitando por muchos años a lo largo de su carrera dentro de las diferentes instancias del Poder Judicial, para ir mejorando la administración de la justicia. Pero además, este grave problema no se resuelve solamente con el último eslabón de la cadena, que son los jueces, sino se resuelve desde el primer eslabón, que es la propia policía, que es la que en primera instancia se enfrenta a los hechos, y luego después la investigación, las fiscalías locales, federales, hasta llegar el expediente a un juez. Había que atender de manera integral esto. Pero a ver, preguntémonos, ¿se resuelve el problema eligiendo por votación directa a los jueces cuando no los conocemos, cuando no conocemos sus propuestas, cuando no sabemos ni siquiera qué funciones desempeñan? Las tareas son muy diversas, hay jueces para muy diversas índoles, económicas, civiles, administrativas, penales, etcétera, en un complejo entramado. Yo creo, la verdad, que no se resuelve de esta manera el problema que tenemos, y sí corremos el riesgo, como bien lo señalabas, de que quienes resulten electos estén asociados a intereses específicos y que al momento de enfrentarse a un expediente para emitir una opinión judicial estén pensando más bien en congraciarse con los electores que con la impartición de justicia al pie de la letra de lo que la norma, la Constitución, la ley señala. Ese es el riesgo que tenemos, y por eso lo que ha venido saliendo a lo largo de estas semanas, que se ha venido conociendo quiénes se han postulado y quiénes pasaron los filtros de los tres poderes para llegar a la boleta, pues encontramos con que hay personas que no necesariamente tienen los mejores antecedentes y que ahora están haciendo campaña con recursos que incluso que fueron limitados por el mismo Instituto Nacional Electoral, con montos que no rebasan apenas los 220,000 pesos para jueces y 1,400,000 pesos para quienes aspiren a una candidatura como ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y sin embargo, estamos viendo que se están gastando muchísimo más recursos asociados a esto. Es decir, hay otros intereses más allá de lo que puede ser la administración neta de la justicia, asociado a que alguien llegue a una determinada posición y estando en ella, a revisar un expediente, piense en quién le financió una campaña, o que el juzgador piense en cómo continuar en el puesto en sucesivas elecciones. Ese es el problema que hay que denunciar. Muy interesante lo que me dices, porque dice, no solamente no se resuelve el problema del acceso a la justicia, sino que además de que se mantiene ese problema, se genera otro quizás mayor, que se reparte el equilibrio de la justicia, es decir, aquella justicia ciega que veíamos con su balanza en la manita, pues eso ya, olvídate de la balanza, ¿no? Ese va a ser el problema, porque va a quedar pues a la merced de los grupos de poder, como lo decía yo hace un momento. Ahora, Edmundo, de acuerdo, lo advertimos, muchos lo veíamos venir, es letra constitucional, ya está esa reforma. ¿Qué se hace? Haces una pregunta excelente. O sea, efectivamente, esto es letra constitucional, hubo una reforma constitucional en la materia, está aplicando con muchas irregularidades, una reforma mal hecha, lo que tú quieras, y consecuencias legales como las que ya advertimos y otras que vamos a ver más adelante en los próximos años. Ahora, como ciudadanos tenemos la posibilidad de acudir el 1 de junio a la urna o no acudir. No acudir puede significar no legitimar esta elección con nuestro voto, o acudir significa seleccionar con mucho cuidado en las pocas semanas que nos quedan al respecto quiénes podrían ser aquellas candidatas o candidatos con la mejor trayectoria para ocupar una posición de juez, magistrado o ministro de la Corte. Lo cual implica realmente sumergirse en miles de candidaturas que están asociadas, porque acuérdate también, Mario, que no solamente se trata del Poder Judicial Federal, hay 19 estados de la República que hicieron reformas a sus constituciones locales para también elegir jueces en los estados. Entonces vamos a
encontrarnos estados, por ejemplo, Veracruz y Durango, donde además hay elecciones municipales, donde el ciudadano va a recibir 13 boletas. Pero en fin, dejemos a un lado eso y lo que podría ser que quien decida participar en esta elección se sumerja a revisar quiénes tienen las mejores trayectorias. Recordemos que llegaron a la boleta por 4 vías. Una, propuestos por el Poder Ejecutivo, otro Poder Judicial y otro Poder Legislativo. Y una cuarta, que se identifica en la boleta como EF, en funciones, quiere decir, es decir, de aquellas personas que ya estaban en funciones, que no renunciaron, porque acordemos que más o menos la mitad de quienes podrían haber estado en la boleta en funciones renunciaron a esa posibilidad, pero hay más o menos la mitad que sí decidieron continuar el proceso y que al menos tienen trayectoria, experiencia, años en el Poder Judicial y que podrían garantizar que por lo menos esa experiencia los avale. Yo creo que esta posibilidad se abre, hay que hacerlo con cuidado, no es fácil, la boleta es terriblemente compleja, entender qué hace cada juez no es una cosa precisamente fácil, pero bueno, esa posibilidad, Mario, está ahí. Lo que sí no podemos perder de vista es que esta es una reforma regresiva, déjame decirlo de esa manera, y que próximamente, al conformarse la Cámara de Diputados en el 27, en las elecciones del 27, pues deberíamos pensar en que hay que conformar una oposición que revise todo esto, porque no resuelve el fondo del problema, sino al contrario, insisto, lo va a agravar. Por eso en Somos MX lo que estamos postulando es atención sobre esto. La oposición se desgastó, hay que reconstruir a la oposición para evitar esta concentración de poder y esta distorsión en el uso y abuso de las instancias del Estado a favor de una de las fuerzas. Pues Edmundo, bastante claro, te agradezco mucho, seguiremos conversando porque todavía falta poco, pero falta. Un mes Con tenemos, muchísimo gusto, Mario. un mes de campaña. Prácticamente. Un mes. Sí, exactamente. Sí. A tus órdenes siempre, Mario. Muchísimas gracias, Edmundo Jacobo, integrante del grupo directivo de Somos MX, que está, por cierto, pues en este proceso